cual textualmente reza que el libelo de la demanda deberá expresar la indicación del tribunal ante la cual se propone la demanda, el nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado, y el carácter que tiene cada uno. Si el demandante o el demandado fuera una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro. El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y lindero, si fuera inmueble, las marcas, colores o distintivos, si fueron semovientes, los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad si fuera mueble, y los datos, títulos y explicaciones necesarias si se tratara de un derecho u objetos incorporados. La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la pretensión con las pertinentes conclusiones. Los instrumentos en que se fundamenta la pretensión, esto es, aquellos de los cuales se deriva inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo. Si se demandara la indemnización de daños y perjuicios, se especificarán estos y sus causas, el nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder. Y por último, la sede o dirección del demandante, a lo que se refiere el artículo 174 del mismo código. Ahora bien, en el documento que presento a continuación es un modelo de demanda de divorcio por abandono del hogar, interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia de Funciones de Mediación y Ejecución de Protección del Niño, Niña y Adolescente por encontrarse menores de edad en el matrimonio. Bien, la ciudadana demandante procede a identificarse a sí misma con nombres completos y apellidos, número de cédula y dirección en la cual puede ser ubicada, y también a su abogado asistente con nombres completos y apellidos, número de INPRE y la dirección en la cual puede ser ubicada. Posteriormente, se explanan los hechos en el capítulo 1. Aquí, la demandante deberá expresar con detalles cuáles fueron los hechos que la llevaron a tomar la decisión de divorciarse. Ahora bien, en el capítulo 2 se señala el derecho que tiene la demandante como ciudadana. En el capítulo 3, al ser una demanda de divorcio, se señalan los bienes o se encuentran los bienes que se hayan adquirido al momento del matrimonio. En el capítulo 4 se expone la responsabilidad de crianza que van a tener ambos padres o que deben tener ambos padres, también la patria potestad, el régimen de convivencia y por último la obligación de manutención que tiene el padre en este caso. Para finalizar, firman la demandante y la abogada asistente. Corresponde en la presentación de este video hacer la contestación de la demanda. Antes que todo vamos a hacer una breve exposición sobre lo que corresponde a la parte teórica, que es sumamente importante en el caso de la contestación. Primero, en cuanto al contenido, yo considero que hay dos elementos básicos de la contestación de la demanda. Uno son los conceptos básicos, los requisitos, que comienzan por definir lo que es un acto procesal, la función de contestación, el derecho a la defensa o excepciones, tanto adjetivas como sustantivas. La actitud del demandado, que puede ser convenir, contradecir, las formas de composición procesal o lo que se denomina el allanamiento, y el aspecto de lo que se denomina la homologación o la reconversión. Todos esos aspectos son muy importantes tomarlos en consideración en la contestación. El otro aspecto corresponde a la oportunidad de presentar la contestación, el modo de contestar la demanda y su procedimiento, de acuerdo como establece el Código de Procedimiento Civil. La presentación debe ser por escrito, los lapsos que se deben fijar, el emplazamiento del demandado, la citación y un aspecto importante en la contestación de la demanda, que son las cuestiones previas. No existiendo cuestiones previas, se da paso directamente a contestar la demanda. Si existen las cuestiones previas, ahí precisamente se detiene el proceso. Mediante
Mediante la contestación de la demanda, el demandado ejercita su derecho a la defensa establecida en la Carta Magna, o sea, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una vez citado el demandado, el derecho constitucional a la defensa se ejerce dando respuesta a la demanda. La función de la contestación es plantear la defensa o las excepciones del demandado y no constituye una nueva pretensión ni integra el objeto litigioso, solo va a continuar el objeto de la litis y delimitar el tema decidentum en este caso. En la demanda se ejercita el derecho de accionar y se establece la pretensión. Importantísimo eso. En la contestación daremos respuesta a esta pretensión con las excepciones que se van a establecer como requisitos en la demanda. Algo muy importante es la actitud que va a asumir el demandado. Puede ser de diversas maneras. Frente a la pretensión esgrimida por el demandante, el demandado puede asumir dos actitudes principales. Convenir en la demanda con el demandante, con lo planteado en la pretensión, o contradecir la demanda. Si conviene, la pretensión queda satisfecha, el proceso termina a causa del convenimiento y se procede como sentencia basada en autoridad de cosas juzgadas. Importante este aspecto en el caso que nosotros vamos a presentar. Si se contradice, la pretensión queda resistida o contradicha en los términos de la excepción o defensa que haga el demandado. En cuanto a la forma como contradiga el demandado, se pueden presentar varias situaciones. Contradecir en todo o contradecir en parte lo que sería la demanda. Ya para estos aspectos hay una serie de procedimientos que se deben establecer durante el ejercicio de lo que sería la litis, y el demandado pues tiene que asumir la actitud respecto a lo que sería la parte de la contradicción. A continuación voy a dar lectura a la contestación de la demanda presentada por la actora. Quiero significar de que la contestación de la demanda tiene un carácter de ejercicio académico. La respuesta pudiera ser de otra forma, pues yo la he asumido de esta manera. Ciudadana, jueza de primera instancia de sustanciación, mediación, ejecución de protección de niños, niñas y adolescentes de la circunscripción judicial del Estado Cojedes, su despacho. Yo, fulano de tal, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número XX y residenciado en la urbanización José Gregorio Hernández, calle 3, casa número 20, San Carlos, Estado Cojedes, asistido en este acto por el ciudadano XX, abogado en ejercicio, debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número XX, y con domicilio en la procesal en la urbanización Canta Claro, avenida 2, calle 3, casa 8, San Carlos, Estado Cojedes. Ante usted muy respetuosamente ocurro para exponer y contestar la acción de demanda contra mi persona. Capítulo 1. Contestación de la demanda. En conformidad con el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, conviniendo en todas sus partes lo invocado por la parte actora en su pretensión en la solicitud de divorcio. Por otra parte, no habiéndose alegado cuestiones previas a que se refiere el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil y según los artículos 756 y 757 del Código Civil Procesal, se da contestación a la presente demanda conforme al 359 es luz de la forma siguiente. Capítulo 2. Del matrimonio y lugar de domicilio y los hijos. Se acepta en todo. En fecha 13 de febrero de 2003 se contrajo matrimonio civil por ante la prefectura del municipio San Carlos, Estado Cojedes, actualmente denominado Registro Civil,
tal como se evidencia de la acta de matrimonio presentada. El domicilio celebrado del matrimonio civil, fijamos el domicilio conyugal en Los Amanes 2, calle principal, casa número 32 de San Carlos, Estado Cojedes. Se reconoce que en el matrimonio, durante el tiempo que permanecimos juntos, procreamos 3 hijos que llevan por nombres XXX de 8 años de edad, XX de 6 años de edad y XX de 5 años de edad, tal y como se evidencia de sus respectivas actas de nacimiento presentadas por la autora. Capítulo 3. De los bienes. Se admite que durante el matrimonio los cónyuges no han adquirido bienes en común. Capítulo 4. De la convivencia conyugal. Relaciones matrimoniales negativas, insuperables, imposibilidad de cohabitación armoniosa en pareja, abandono voluntario del hogar. Se admite en todo el deterioro de vida en pareja. Después de 7 años de casados, comenzamos por presentar dificultades en nuestra convivencia que se convirtieron en insuperables. Se admite también que el día 4 de febrero del 2010, en forma libre, espontánea y voluntaria, abandoné el hogar junto con todas las pertenencias personales, reconociendo la transgresión de la norma contenida del artículo 185 del Código Civil, en su numeral 2, abandono voluntario del hogar. Habiéndome residenciado en la urbanización José Gregorio Hernández, calle 3, casa número 20, San Carlos, Estado Cojedes, en casa de un familiar. Se admite que a partir de esa fecha, pese a los intentos de recuperar nuestra relación a través de la intervención de familiares, amigos comunes, hasta la fecha no ha existido ninguna forma de conciliación ni acercamiento alguno entre nosotros, de lo cual han transcurrido 2 años. Se admite que en este tiempo transcurrido no hubo ninguna forma de conciliación de parte del demandado, asumiendo su responsabilidad, asumiendo mi responsabilidad al respecto, correspondiendo solo con los deberes, sí, con los hijos menores de edad. Capítulo 5. Relación con los hijos, la patria potestad y crianza de los hijos menores de edad. Se acata de forma absoluta lo concerniente a mantener relaciones personales y contacto directo con los hijos menores de edad, tal como está previsto en los artículos 27 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas y Adolescentes. Se acepta y conviene el ejercicio conjunto de la patria potestad de los hijos menores de edad y la crianza y cuidado por parte de la madre en su nuevo hogar, conforme al artículo 349, 359 de la LOGNA, en concordancia con lo establecido en el Código Civil, artículo 192, párrafo primero, segundo y tercero. Se mantiene la convivencia familiar con los niños al mismo tiempo como derechos de que gozan el padre o la madre, tal como reza el artículo 385 de la LOGNA. El capítulo 6, obligación de manutención. Se acepta y conviene con la autora en relación a manutención de los niños menores de edad, según lo establecido en la LOGNA en sus artículos 365 y 369, tal como se ha venido cumpliendo hasta el presente, con los aportes de 2.500 bolívares mensuales para sufragar los gastos de alimentos de los niños. De igual manera, un bono especial para gastos de educación, salud, vestido y calzado, de 3.000 bolívares en los meses de agosto y diciembre, y de 3.000 bolívares correspondiendo pues a estos gastos. De igual manera, el compromiso a incrementar la obligación de manutención a medida que se incrementan los ingresos, tal como establece la ley. Finalmente, solicito al señor juez que dé esta contestación de demanda, que se dé de acuerdo a la prestación accionada por la autora, sea admitida, sustanciada conforme al derecho y, en fin, declarada con lugar con todos los procedimientos de la ley. Es justicia que espero en la ciudad de San Carlos, Estado Cojedes, a la fecha cierta de su presentación. El demandado XX, el abogado asistente XX. Muchas gracias por la... Buenos días, mi nombre es Yuir Marlene Mejía, soy estudiante de la carrera de Derecho en la UNEYE, en 4º año. La promoción de prueba.
podemos decir que la actividad probatoria son las que la que acreditan los hechos alegados, la que permite convencer al juez sobre la existencia de esos hechos y que a partir de esa convicción sirva de fundamento al sentenciador para aplicar la norma. Esta se da en la audiencia preliminar. Esta es la fase donde ocurren diferentes manifestaciones procesales de distintas naturalezas, tales como la aportación de la aportación probatoria, es decir, la promoción de prueba. ¿Qué es la promoción de prueba? Es el acto procesal mediante el cual se hace la proposición y presentación de las pruebas. Ahora bien, ¿qué es una proposición? Es cuando la parte se limita a indicar un posible medio con la exigencia al juez que lo decrete, lo admita y proceda a su práctica. Incluso válida cuando la prueba es oficiosa, pues el decreto de ordenación lleva implícito la promoción. Esto quiere decir que en ese cúmulo de pruebas que nace en el proceso y que bajo la audiencia o aprobación del juez, para que éste lo admita, lo decrete y proceda a su práctica, él mismo se va a dar o generar nacimiento, como por ejemplo, tenemos los tipos de pruebas características, como es el caso de las pruebas testimoniales, las posiciones juradas o más aún el aspecto de las inspecciones jurídicas. Bien, en lo que corresponde a la presentación como aspecto característico, es la misma que se enmarca cuando la parte interesada aduce el medio y el juez se limita a admitirlo. En este caso hay simultaneidad entre proposición y presentación, es decir, que cuando ya estamos en presencia de la presentación, la proposición únicamente va a estar inherente o intrínseca. Esto significa que cuando hacemos la presentación de un instrumento, sea público o privado o de naturaleza administrativa, como por ejemplo, y el mismo es solicitado, se ha incluido dentro del expediente, se está haciendo tanto la presentación como la proposición de la prueba. Para que se lleve a cabo la promoción de pruebas, hay que cumplir algunas condiciones de naturaleza intrínsecas y extrínsecas. Cuando hablamos de las intrínsecas, tiene que haber una legislación de las partes como tal, propone o presenta la prueba. Tiene que haber la competencia del tribunal y tiene que haber una debida capacidad. En las extrínsecas se toma en cuenta el modo, es decir, cómo se va a hacer la presentación o la proposición de la prueba. El tiempo tiene que ser en el lapso correspondiente, respetando el principio de preclusión, y luego el lugar, que tiene que coincidir con el tribunal que a razón del territorio le sea competente. Gracias. Bien, siguiendo con este conflicto, donde hay una demanda de divorcio ordinario y una contestación, vamos a hacer consideraciones para decidir y tomar la decisión más apegada a la ley. Primeramente hay que identificar el tribunal. En este caso es el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la circunscripción judicial del Estado con sede de San Carlos, porque hay niños envueltos. Límite de la controversia. Los límites de la controversia se circunscriben a determinar si los hechos alegados por la parte demandante en el libelo constituyen motivo de divorcio con fundamento
en la causal segunda del artículo 185 del Código Civil y si los medios de prueba promovidos y evacuados así logran demostrar. De igual forma con el demandado. Uno de los aspectos más relevantes es el análisis y la evaluación de las pruebas que han traído y que se sustentan la demanda o la contestación. En la prueba que presente la parte demandante están pruebas documentales que consisten en el acta de matrimonio y las partidas de nacimiento de los respectivos hijos. Y también hay pruebas testimoniales que tienen que ver con la presentación de dos testigos en el juicio oral que van a confirmar lo que ha dicho la demandante. A continuación se procede con la interrogación hacia el demandante y el demandado. A la pregunta que se le hace al demandante referente a ¿qué opina usted de su relación matrimonial con el ciudadano identificado? Respondió: al principio hubo mutuo acuerdo y afecto y comprensión que prevalecen en cualquier matrimonio que marcha bien, pero el caso es que después de 7 años de casado comenzaron a presentarse dificultades en nuestra convivencia que se convirtieron en insuperables por parte del ciudadano mencionado, quien tomó una actitud negativa hacia mi persona, comenzó a dar muestra de desafecto, no atendiendo las más elementales obligaciones en el hogar. Yo aguantaba su actitud, tratando de no perder la relación y no crear desafecto ni desunión que incidieran negativamente. Un buen día se fue del hogar sin dar explicación alguna y ya han pasado 2 años de este hecho. Cuando se le preguntó si había una solución o una posibilidad de reconciliación, respondió no. También se le dijo si pudiera reunirse una terapia de pareja, respondió que no hay solución, porque ya había ido a psicoterapeuta y no había dado resultado. Cuando se le preguntó la relación de su esposo con sus hijos, respondió que lo ve de vez en cuando, cada 15 días aproximadamente. También se le hicieron alguna pregunta al demandado, entre ellas la ubicación de su domicilio, desde cuándo vive allí, respondió: desde que me fui de casa hace 2 años. ¿Qué opina usted de su relación matrimonial con la ciudadana mencionada? Respondió: no tenemos relación matrimonial desde 2 años. ¿Cree usted que hay posibilidad de solución, de reconciliación? Dijo: no, yo no quiero volver con ella. Inclusive asistiendo a un programa de pareja, respondió: sí, inclusive, no quiero. ¿Cómo es su relación con sus hijos? Respondió: los veo 2 veces al mes, me gustaría que fueran más veces. Parte emotiva. El divorcio es la disolución legal del matrimonio en vida de ambos cónyuges, como consecuencia de un pronunciamiento judicial dirigido precisamente a ese fin. En el presente caso, la parte actora fundamenta la demanda de divorcio en la causal segunda del artículo 185 del Código Civil, referida al abandono voluntario. Mientras tanto, la parte demandada la fundamenta en esa misma causal. El abandono voluntario se refiere al incumplimiento grave e intencional de los deberes que el artículo 137 y 139 del Código Civil impone a los cónyuges. Con el matrimonio, el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, que guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia patria ha sido conteste en señalar que este abandono debe ser grave cuando es el resultado de una actitud definitiva, no momentánea, adoptada por uno de los esposos. Intencional, pues debe haber la voluntad consciente de querer abandonar, por lo que si el cónyuge demandado demuestra que el abandono no fue voluntario, que no tuvo la intención y voluntad precisa y determinantes de infringir sus obligaciones, la acción no debe prosperar. Y también debe ser injustificado. El cónyuge señalado como culpable no puede tener justificación para su proceder. En caso contrario, no se infringen las obligaciones matrimoniales. El abandono no implica necesariamente la separación o abandono físico del hogar.
que funge como domicilio conyugal. Por tanto, puede haber abandono voluntario sin necesidad de que el cónyuge incumplido haya salido del hogar, pero no se cumplen los deberes derivados del matrimonio, lo que implica que el abandono puede apreciarse tanto físico como moralmente. En ese sentido, en relación con los hechos alegados en la demanda como constitutivos de las causales de divorcio alegadas, debe este sentenciador realizar una valoración cuidadosa y detenida de los medios de prueba aportados por la parte actora en el proceso, para determinar si hubo el abandono voluntario que se le imputa en el demandado al demandado y violación grave de los deberes derivados del matrimonio y si estos hechos hacen imposible la vida en común de los cónyuges. Por ejemplo, el artículo 506 del Código Procesal Civil dice: las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, por lo que, tratándose de un juicio de divorcio en los términos en los cuales se planteó la controversia, les corresponde a las partes demostrar la existencia de la causal de divorcio que alegaron, por lo que pasa este sentenciador al análisis del material probatorio cursante en autos. Con la copia certificada del acta de matrimonio se pudo conocer que las dos personas estaban legalmente casadas. También con la copia certificada de las actas de nacimiento se puede observar que tienen 3 hijos en común. Estos son algunos hechos. Con respecto a la prueba testimonial, consta de actas que la parte demandante únicamente promovió como medio de prueba para demostrar los hechos que alegó como constitutivo de la causal de divorcio segunda la prueba testimonial de los ciudadanos mencionados, quienes efectivamente corroboraron lo expuesto por la demandante en referencia al abandono voluntario del hogar y el tiempo de este hecho, que es de 2 años. Comparecieron al acto oral de la prueba, por lo que se tomó acto de su testimonio. El demandado, en su contestación, corrobora todo lo dicho por el demandante en la demanda, referente a que él fue el que abandonó el hogar. Con fuerza en todo lo anterior, este tribunal alcanza el convencimiento de la existencia en la presente causa de los preceptos contenidos en la causal segunda de divorcio referida al abandono voluntario, debido a que no se cumplen con los deberes que se derivan del vínculo matrimonial, como consecuencia del abandono entre los cónyuges, situación que va más allá de un abandono físico o material, pues lo que se constata es que es un abandono moral y afectivo entre los esposos. Lo antes expuesto efectivamente demuestra no solo la existencia de la causal de divorcio de abandono voluntario invocada por ambas partes en sus pretensiones, demanda y contestación, sino adicionalmente la situación de deterioro irreparable que presenta la relación existente entre los referidos cónyuges. Por lo que, verificada la existencia de esta causal de divorcio, este tribunal, aplicando la tesis del divorcio remedio, considera que se debe disolver el vínculo conyugal al haber quedado demostrado la ruptura y la imposibilidad de una futura vida común. En consecuencia, atendiendo a un hecho muy relevante como es la separación que experimentaron sin solución hasta la fecha, agravada por los conflictos familiares existentes entre los ciudadanos, lo cual afecta la sana relación que debe existir entre padres, que deben ser copartícipes en la crianza de los hijos en común, quien requiere la mayor atención por parte de sus padres, motivo por el cual este tribunal considera que la acción de divorcio prospera en derecho y debe declararse disuelto el vínculo matrimonial con base en la tesis del divorcio como solución, lo que conduce a declarar con lugar la demanda y la reconvención únicamente a los efectos de considerar ejercida la pretensión de divorcio y dictar las decisiones accesorias conforme a la ley, y así debe decidirse. De las instituciones familiares, una vez apreciados los medios de prueba promovidos por las partes y considerando que existen elementos de convicción suficientes para declarar el divorcio entre los ciudadanos,
Este sentenciador considera necesario destacar que la competencia que atrae este tipo de procedimiento a los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, más allá de la disolución del vínculo matrimonial, es el deber de esta jurisdicción especializada de establecer las instituciones familiares en beneficio de los niños y niñas. En este orden de ideas, en relación con la patria potestad y la responsabilidad de crianza de los niños, identidad omitida por el artículo 61 de la LOPNA, será ejercida por ambos progenitores y el ejercicio de la custodia se le atribuye a la progenitora ciudadana fulana que lo está haciendo. En cuanto a la obligación de manutención, se hace constar que el ciudadano mencionado está en la obligación de cancelar a la madre demandante la suma de 2.500 bolívares mensuales para sufragar los gastos de alimentos de los niños y de aportar un monto similar para la vestimenta, útiles escolares y medicina. Además, un bono en agosto y diciembre igual al 35% del bono recibido como trabajador de una empresa. Estos montos serán ajustados de acuerdo a la inflación cada 6 meses. También este tribunal fija que el demandado pueda pasar un día a la semana con sus hijos. Parte dispositiva. Por los fundamentos expuestos, este tribunal, primero de primera instancia de juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Congede de sede San Carlos, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara, primero, con lugar la demanda en juicio de divorcio ordinario, donde interviene la ciudadana venezolana mayor de edad, portador de la cédula de identidad número tal, demandante, y el ciudadano venezolano mayor de edad, portador de la cédula de identidad tal, demandado. En consecuencia, disuelto el matrimonio que contrajeron el día 13 de febrero del año 2003 ante el registro civil de la parroquia San Carlos, municipio de San Carlos del Estado Congede, con fundamento en la causa segunda del artículo 185 del Código Civil y en aplicación de la tesis de divorcio solución. Segundo, en relación con las instituciones familiares para los niños, identidad omitida, se resuelve lo establecido en la parte motiva del presente fallo, titulado de las instituciones familiares. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en el despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Congede, sede San Carlos, los días tal, del año tal de la independencia y del año tal de la federación. El juez primero de juicio y la secretaria. Gracias. Bien, vamos ahora a hablar un poco de el procedimiento de demanda que tiene que ver con el derecho laboral. Aquí nos remitimos a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 127, que dice que toda demanda que se intente ante un tribunal de trabajo de primera instancia de sustentación, mediación y ejecución se presentará por escrito y deberá contener los siguientes datos. 1. Nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado. Si el demandante fuese una organización sindical, la demanda la intentará quien ejerza la personería jurídica de esta organización sindical, conforme a la ley y a sus estatutos. Segundo, si se demandara a una persona jurídica, los datos concernientes a su denominación, domicilio y los relativos al nombre y apellido de cualesquiera de los representantes legales, estatutarios o judiciales. 3. El objeto de la demanda, es decir, lo que se pide o se reclama. 4. Una narrativa de los hechos en que se apoye la demanda. Y quinto, la dirección del demandante y el demandado para la notificación a la que se refiere el artículo 130 de esta ley. Seguidamente, en la demanda hay que narrar los hechos. En los hechos hay que definir el tiempo de ingreso, el tiempo que ha estado el trabajador laborando, determinación del salario, cómo se calcula, las funciones que desempeñaba el trabajador,
y los cargos que ha venido sustentando en el tiempo de su estancia en esa empresa o en ese instituto. Todo eso debe ser bien explicado con prueba contundente. Y luego viene el petitorio, es decir, lo que se quiere obtener. Si es una remuneración adecuada, pues quizá fue despedido sin un salario adecuado, sin cubrirle todos los gastos y todo el salario que tenían que haberse entregado, o las bonificaciones respectivas. Todo eso debe estar bien aclarado en el petitorio. Esta demanda debe ser hecha por escrito y debe haber un apoderado de la persona y del trabajador, un abogado. Lo mismo que en la contestación de la demanda, el representante de la empresa o el apoderado también es un representante legal que tiene que contestarle tiene que contestar la demanda de la manera apropiada. Bien, ahora voy a presentar un ejemplo de una demanda, un ejemplo sencillo, didáctico. Lo primero que debe contener en el encabezado es la referencia al juez. Debe dirigirse al juez de primera instancia de sustentación, mediación y ejecución del trabajo del primer circuito de la circunscripción judicial del Estado Coge de su despacho. Yo, en nombre del abogado en ejercicio, de este domicilio inscrito en el preabogado bajo el número tal, actuando en mi carácter de apoderado judicial del ciudadano, se describe el ciudadano, su cédula, mayor de edad, venezolano, domiciliado en San Carlos, municipio Ezequiel Zamora del Estado Congede, acreditando tal representación mediante instrumento poder que me fuera conferido y que anexo marcado con la letra A ante usted con el debido respeto ocurro para exponer. Identificación de la parte actora. Ciudadano, titular de la cédula de identidad tal, mayor de edad, de nacionalidad venezolano, domiciliado en San Carlos, municipio de Zamora del Estado Congede. Y parte demandada de la empresa tal, compañía anónima, también hay que describir el lugar de la empresa. Capítulo 1. Determinación de la relación del trabajo. En fecha 1 de agosto de 2015, comenzó a prestar sus servicios personales por cuenta ajena y por ello bajo independencia en la empresa tal, empresa descrita, empresa que explota el ramo de la venta de alimentos en el municipio de Ezequiel Zamora, ubicada en San Carlos. Avenida Terminal, sector C, al lado del llenado de gas. Así las cosas, mi representado en esta causa trabajó para este patrón, inició su relación laboral desempeñando el cargo de manejo de montacargas, cuando en fecha 15 de octubre de 2020 la empresa de manera unilateral e injustificada da por terminada la relación laboral, estaba desempeñando el cargo de supervisor de montacargas. La actividad la desempeñaba en el siguiente horario diurno corrido de 8 a.m. hasta 2 p.m., siendo su último salario mensual devengando por esta actividad la cantidad de 5 millones de bolívares. Su jornada laboral normal era de lunes a sábado. En el capítulo 2 se describen los hechos, en el capítulo 3 del derecho y la pretensión. En cuanto a los hechos, en fecha 1 de octubre de 2020 la empresa mencionada le comunicó a mi representado que estaba despedido. Este despido ocurrió sin mediar hechos ni circunstancia alguna, dando de esta manera el patrón por voluntad unilateral a fin la relación laboral que por espacio de 5 años 2 meses venía realizando para ellos. Ahora bien, terminada la relación laboral por motivos legales injustificados, la empresa le canceló a mi representado la cantidad de bolívar 15 millones. Entre la cantidad de dinero pagadas a mi representado, con la cual pretende la empresa cancelar la deuda que por concepto de pasivo laboral tiene con mi representado.
y la cantidad que legalmente le corresponde, se presenta una diferencia de 4 millones, de cantidad esta que reclamo su pago, y es la razón por la cual estamos demandando a la empresa, o diferencia en el pago de vacaciones, o diferencia en el pago de la antigüedad prevista en el artículo 108 de la LOT, por diferencia de intereses de la antigüedad acumulada, por diferencia en las utilidades, diferencia de antigüedad por despido injustificado, artículo 125 de la LOT, y por diferencia de sustitutivo del preaviso, artículo 125 de la LOT. En cuanto a la pretensión, el ciudadano juez, al término de la relación laboral, el patrono no canceló, ajustado a la ley orgánica del trabajo, a mi representado, ninguno de los derechos laborales previstos, tales como la antigüedad, interese a la antigüedad acumulada, días de descanso legal en el periodo de vacaciones e indemnización por despido injustificado. Este último concepto en virtud que la terminación de la relación del trabajo ocurrió o despido injustificado, tal como se desprende de la lectura de la hoja de liquidación de prestaciones sociales, donde se puede leer que la causa de terminación de servicio del despido es el despido, la cual consignamos marcada con la letra B, donde el patrono ya identificado reconoció el derecho de preaviso que le correspondía a mi representado, el cual fue omitido, no trabajado, derecho este, así como los anteriormente mencionados, que adquirió mi representado desde el mismo momento en que se inició la relación de trabajo hasta el término de la misma, en el lapso comprendido entre el 1 de agosto de 2015 hasta el 1 de octubre de 2020, ambas fechas inclusive, y que son irrenunciables. Ciudadano juez, esta es precisamente la razón por la que ocurro ante su competente autoridad para demandar a la empresa tal, en su carácter de patrono, en cabeza de su dueño, o en su defecto de su representante legal, para que convenga en pagar a mi representado, o a ello sea condenada por el tribunal la diferencia de prestaciones sociales que legalmente le corresponden, las cuales expongo a continuación, a los fines de realizar los cálculos en base a hechos ciertos y verdaderos. Expongo los salarios promedios de salarios mensuales, periodo del 1 de agosto de 2015 al 1 de octubre de 2020, devengados por mi representado. Y allí se ponen los cuadros, todas las pruebas de los recibos de pago que a través de esos años el susodicho, el que está demandando, debe promover y mostrar al juez. Gracias.